Historia de mi vida. Te presentamos este audiolibro único, una autobiografía del Papa Wojtyła, tejida a partir de sus confidencias personales. Durante sus 27 años de pontificado, compartió más de 15.000 textos y discursos con personas de todo el mundo. Prepárate para experimentar la vida de Juan Pablo II a través de sus propias palabras, un relato lleno de humanidad y espiritualidad que te tocará profundamente. Testimonio del Cardenal Bergoglio. Ahora, Papa Francisco. Conocí a Juan Pablo II en varias ocasiones. Nuestros encuentros fueron significativos. La primera vez fue en 1986-87, cuando visitó Argentina. Luego, en 1994, durante el Sínodo sobre la vida consagrada en Roma. Me impresionó su afabilidad y su capacidad para escuchar. Lo que más destacaba de él era su memoria excepcional, su atención a las personas y su caridad genuina. Siempre daba su tiempo a quienes se reunían con él. Recuerdo una ocasión en la que, siendo arzobispo de Buenos Aires, intenté despedirme para no hacerlo esperar, pero él me invitó a quedarme y continuar la conversación. También recuerdo una vez en la que lo vi preparándose para la celebración de la misa. Estaba profundamente concentrado en la oración, lo que demostraba su compromiso espiritual. Juan Pablo II nos enseñó a sufrir y morir con dignidad, y considero que esto es heroico. Además, su devoción a la Virgen María influyó en mi propia fe. En resumen, considero que Juan Pablo II vivió todas las virtudes de manera heroica, evidenciando constancia, equilibrio y serenidad a lo largo de su vida. En cuanto a dones carismáticos o hechos sobrenaturales, no tengo constancia de ellos en su vida, pero su fama de santidad ha sido confirmada por la Iglesia y su tumba sigue siendo un lugar de peregrinación para personas de todas las creencias. Primera parte. Las raíces polacas de Karol Wojtyła. Según lo que me contaron, nací por la tarde, entre las 5 y las 6. Por tanto, casi en el mismo momento del día en el que 58 años más tarde fui elegido como Papa. Nací el 18 de mayo de 1920. Siendo la fecha de nacimiento algo tan importante para todo hombre, quisiera dirigir mi atención a la memoria de mis padres, fallecidos hace ya mucho tiempo. Deseo recordar con gratitud a mi padre y a mi madre que me dieron la vida. Y pensando en mis padres, quiero dar las gracias muy concretamente a Dios, Señor y fuente de la vida, por este primer y fundamental don de la vida. Nací en una época de guerra y no fui consciente de esa realidad, pero siempre he tenido una gran admiración por aquellos que ganaron aquella guerra. Su padre, también de nombre Karol, nació en 1879 y tiene unos 40 años cuando nace su hijo. Desde 1904 es oficial administrativo en los cuarteles del ejército en Wadowice, una pequeña ciudad de 15.000 habitantes en el sur del país. Mi padre era digno de admiración, y casi todos mis recuerdos de infancia y adolescencia lo tienen a él como referencia. La gente suele vitorear al papá. ¡Que viva el papá! ¡Que viva el papá muchos años! Y espontáneamente me viene al pensamiento la mujer, la madre que me dio a luz. Si estoy en el mundo es porque ella me dio la vida. Por supuesto, también el padre. Pero la gran carga de transmitir la vida es sobre todo de la madre. La madre de Karol Wojtyła llevaba por nombre Emilia Kaczorowska y tenía 36 años al dar a luz a su hijo en 1884. En el momento del parto, solicitó a la comadrona que abriera la ventana para que los primeros sonidos que llegaran al oído del recién nacido
fueran cánticos en honor a María, Madre de Dios. La partera obedeció, y de repente, la habitación se inundó de luz y de cantos de la liturgia vespertina de mayo, procedentes de la iglesia de Nuestra Señora, que se encontraba justo frente a su hogar. Poco más de un mes después, el 20 de junio, el capellán militar, el padre Francis Exact, bautizó al recién nacido y le dio los nombres de Carol, Carlos y Joseph, José. Doy gracias al Señor por la primera unción con el sagrado crisma que recibí en mi ciudad de origen. Eso sucede en el bautismo. A través de esa purificación sacramental, todos somos justificados e injertados en Cristo. Recibimos por primera vez también el don del Espíritu Santo. Precisamente la unción con el santo crisma es el signo de la efusión del Espíritu que da la nueva vida en Cristo y que nos hace capaces de vivir en la justicia divina. En su hogar convive también el primogénito, Edmund, nacido en 1906. Sin embargo, la familia experimentó una trágica pérdida cuando otra niña, llamada Olga, falleció en 1914, probablemente pocos días después de su nacimiento. Fue precisamente el complicado embarazo, que terminó de manera tan dramática, lo que desencadenó las afecciones cardíacas y renales, que el 13 de abril de 1929 llevaron al fallecimiento de su madre, Emilia. No tenía aún la edad de la primera comunión cuando perdí a mi madre, que no tuvo la alegría de ver el día tan esperado por ella. Quería 2 hijos, uno médico y el otro sacerdote. Mi hermano era médico y a pesar de todas las dificultades, yo me convertí en sacerdote. Sobre tu tumba blanca florecen las flores blancas de la vida. Oh, cuántos años han pasado ya sin ti. Sobre tu tumba blanca sellada desde hace años, algo parece levantarse, inexplicable como la muerte. Sobre tu tumba blanca, madre, amor mío apagado, desde mi amor filial una petición: dale el descanso eterno. A los 19 años, Carol escribió los versos de este poema en honor a su madre. En ese mismo periodo, también había experimentado la pérdida de su querido hermano Edmund, quien falleció en Cracovia el 5 de diciembre de 1932. Mi hermano murió de una virulenta epidemia de escarlatina en el hospital en el que estaba empezando a trabajar como médico. Hoy los antibióticos lo habrían salvado. Yo tenía 12 años. La muerte de mi madre se me grabó profundamente en la memoria, y tal vez todavía más la de mi hermano, debido a las circunstancias dramáticas en que sucedió y porque yo era más maduro. Así me convertí en huérfano de madre y en hijo único relativamente temprano. Ahora Carol tiene como único punto de referencia familiar a su padre, el cual dejó el servicio activo en el ejército en 1927, con una modesta pensión. A mí, la experiencia de la acción del Espíritu Santo me la transmitió especialmente mi padre cuando tenía una edad temprana. Cuando tenía alguna dificultad, él me recomendaba que rezase al Espíritu Santo, y esta enseñanza suya me ha enseñado el camino que he seguido hasta la fecha. Para Carol, la pequeña ciudad de Ładowice será siempre un sitio de memoria y sus primeros lazos emocionales. Deseo dar las gracias a mi ciudad natal por aquellas escuelas en las que recibí tanta luz, tanto en la escuela primaria como luego en el magnífico Instituto Marcin Wadowita de Ładowice. En mi clase de primaria, por lo menos una cuarta parte de los alumnos eran de origen judío. Quisiera recordar ahora mi amistad con uno de ellos, Jerzy Kluger, una amistad que continúa desde aquella escuela hasta la actualidad. Tengo todavía vivísima ante mis ojos la imagen de los judíos que todos los sábados iban a la sinagoga, situada justo detrás de nuestro instituto. Para él,
La parroquia de Nuestra Señora en Wadowish siempre será el lugar donde nació su fe. Aquí, en esta ciudad, en esta antigua iglesia parroquial, oí la confesión de fe de Pedro por primera vez. Se me ofreció desde el baptisterio y el altar, desde el púlpito y desde la escuela. Envolvía toda la vida de la comunidad cristiana. Esta confesión de fe conformaba la vida, como conforma la vida cristiana, sobre todo el orbe. Esta confesión me llegó como un regalo de la fe de la Iglesia. Le dio a mi vida aquella dirección que tiene su inicio en el Padre para abrir a través del Hijo en el Espíritu Santo el inescrutable misterio de Dios. Las manos de mi madre me enseñaron este misterio al juntar mis pequeñas manos de niño para rezar, mostrándome cómo hacer la señal de la cruz, el signo de Cristo que es Hijo de Dios. De niños todos esperábamos la fiesta de San Nicolás por los regalos que implicaba. Recuerdo que cuando era niño tenía una relación personal con él. Por supuesto, como todos los niños, esperaba los regalos que nos traería el 6 de diciembre. Sin embargo, esta expectativa también tenía una dimensión religiosa. Al igual que mis compañeros, tenía veneración a este santo que, de manera desinteresada, repartía regalos a la gente y con ellos les mostraba su solicitud amorosa. Los años de mi infancia y de mi adolescencia transcurrieron en una atmósfera de fe, una fe transmitida y profesada libremente. Yo tenía una conciencia muy viva, a veces incluso aguda, de las cosas últimas y especialmente del juicio de Dios. En mi catecismo de la escuela primaria, las cosas últimas estaban incluidas en el capítulo sobre la esperanza cristiana y allí se trataba poco a poco de la muerte, del juicio particular y universal, del cielo, del infierno, del purgatorio. En el centro de esta catequesis escatológica se hallaba, o al menos esa fue mi impresión, el juicio de Dios. La liturgia es también una especie de mysterium representado, una puesta en escena. Recuerdo la emoción que sentí cuando con apenas 15 años fui invitado por el padre Figlevich al Triduum Sacrum, que se celebró en la Catedral de Wawel, y yo participé en los oficios, adelantados a la tarde del miércoles. Fue una verdadera conmoción espiritual, y aún hoy el Triduo Pascual es una experiencia conmovedora para mí. El orgullo por sus orígenes polacos no es un sentimiento puramente nostálgico, sino que representa la conciencia de pertenecer a un pueblo intrépido. Soy hijo de una nación que ha vivido las más dramáticas experiencias históricas, a la que sus vecinos han condenado a muerte en varias ocasiones, pero que sobrevivió y se mantuvo fiel a sí misma. Ha conservado su identidad y ha mantenido, a pesar de las divisiones y la ocupación extranjera, su soberanía nacional. La dolorosa experiencia de la historia de mi patria, Polonia, me ha enseñado lo importante que es la soberanía nacional cuando tiene a su servicio un Estado digno de ese nombre, libre para tomar sus decisiones. Lo importante que ella es para la protección no solo de los intereses materiales legítimos del pueblo, sino también de su cultura y de su alma. Incluso las tradiciones religiosas de su tierra natal lo acompañarán a lo largo de toda su vida. También yo, hace muchos años, era un niño. Entonces vivía la atmósfera serena de la Navidad, y cuando la estrella de Belén brillaba, me apresuraba a ir al pesebre junto con mis compañeros, para volver a vivir lo que sucedió hace 2000 años en Palestina. Recuerdo una canción que solía cantar en Polonia cuando era joven y que todavía canto como papa. Habla del nacimiento del Salvador. En la noche de Navidad, en cada iglesia y cada capilla,
esta canción resuena repitiendo con música la historia relatada en el Evangelio. Dice así: en el silencio de la noche se oyó una voz. Levantaos, pastores, Dios nace para vosotros, corred a Belén para adorar al Señor. La misma historia se cuenta en el hermoso villancico Noche de Paz, que todo el mundo conoce. Es un villancico que nos conmueve profundamente, que nos recuerda que Jesús, el Hijo de Dios, nace de María para hacernos santos y para hacernos hijos e hijas adoptivos de Dios. Es un himno al poder creador del Espíritu Santo. Es un canto que nos ayuda a no tener miedo. El siguiente capítulo es un viaje emocionante cargado de anécdotas sobre su juventud, los comienzos de su papado y profundas reflexiones sobre la oración, el sufrimiento y la muerte. Te invitamos a seguir descubriendo este apasionante relato en el próximo capítulo. No te lo pierdas.